¿Puede la firma de un documento tener más impacto que una guerra? Imagínate despertar un lunes y descubrir que décadas de inversiones, decenas de miles de millones de euros y toda la estrategia comercial de tu país han quedado arruinadas. De repente, por un solo decreto. Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en Polonia. Vladimir Putin firmó una orden presidencial que, sin disparar un solo tiro, cerró las rutas marítimas clave del Mar Báltico, convirtiendo a la flota comercial polaca en rehén y dejando a Varsovia paralizada, incapaz de mover sus barcos ni recibir energía o mercancías vitales para su industria. Las consecuencias son inmediatas. Empresas polacas detenidas, contratos internacionales en peligro y una nación entera al borde del colapso económico. Moscú no necesitó tanques ni misiles, solo una estrategia legal cuidadosamente planeada. Ejercicios militares, restricciones temporales, por seguridad, y todo respaldado por la letra fría del derecho internacional. Pero la realidad es que el futuro económico de Polonia, su reputación internacional y la estabilidad de toda la región se tambalean al borde del abismo. ¿Podría esta nueva arma legal del Kremlin replicarse en otros rincones estratégicos del mundo? Estamos frente a un tipo de bloqueo que ni la UE ni la OTAN pueden romper. Para entender cómo llegamos a este punto crítico, viajemos unos días atrás a Varsovia, donde todo empezó a gestarse. Todo parecía indicar un nuevo auge polaco en el Báltico. Bajo el liderazgo de Donald Tusk, el gobierno polaco ultimaba los detalles para convertir los puertos de Gdansk y Gdynia en pilares de una transformación económica. No era solo cuestión de infraestructura. Polonia apostaba fuerte por convertirse en la gran puerta marítima de Europa Central. Energía, comercio asiático, inversiones multinacionales y un papel protagonista en la región. Todo dependía de rutas marítimas seguras y abiertas. Estos puertos no solo movían millones de toneladas de mercancías y energía cada año, sino que aseguraban el flujo de recursos vitales para la industria nacional, desde refinerías hasta fábricas de automóviles. El plan era claro: aprovechar el auge logístico para disparar el crecimiento, atraer nuevos negocios y consolidar la reputación de Polonia como socio fiable. La economía entera estaba alineada en torno a este acceso estratégico al mar. Pero mientras en Varsovia se celebraban previsiones optimistas y se firmaban acuerdos, en Moscú se cocinaba una jugada radicalmente distinta. Rusia anunció formalmente unos ejercicios militares en el Báltico, algo que por sí solo no habría causado mayor alarma. Sin embargo, detrás del anuncio, Putin aprovechaba para ampliar de forma indefinida las zonas marítimas restringidas, bloqueando arterias clave para el comercio polaco. Ni un solo disparo, ni una sola explosión, solo una firma y el uso calculado de la legalidad internacional. De repente, los barcos portacontenedores quedaron inmóviles frente a las costas polacas. Los petroleros recibieron la orden de detenerse, y los operadores de los puertos se vieron inundados de llamadas de navieras pidiendo garantías o alternativas. Muchos aún creían que se trataba de una maniobra temporal, pero la realidad golpeó rápido. Los ejercicios no tenían fecha de fin, y la presencia militar rusa se intensificó. Todo estaba, técnicamente, dentro del marco legal, pero la consecuencia era clara. Los principales corredores marítimos de Polonia estaban paralizados. La economía polaca, tan dependiente del mar, carecía de un plan B ante un cierre así. Cada día de inactividad significaba pérdidas millonarias, rupturas de contratos y un golpe brutal a la imagen de Polonia como socio comercial seguro. La cuestión era: ¿cómo se materializó exactamente la crisis y cuáles fueron sus efectos inmediatos? De la noche a la mañana, el mar Báltico se convirtió en un cuello de botella mortal. Los capitanes de grandes buques recibieron avisos inesperados. Ciertas rutas quedaban restringidas por razones de seguridad, siguiendo todos los procedimientos legales internacionales. A las aseguradoras no les tembló el pulso. Los costos de los seguros marítimos se dispararon, reflejando el nuevo riesgo. En cuestión de horas, decenas de embarcaciones polacas y extranjeras quedaron varadas,
los tanqueros esperando instrucciones en alta mar, las terminales portuarias polacas repletas de contenedores sin salida y empresas desesperadas buscando alternativas. El pánico se apoderó de los operadores logísticos y navieros. Duraría solo unos días, como en anteriores maniobras rusas, o se avecinaba algo peor. Pronto quedó claro. Esto no era un simple simulacro militar, sino un bloqueo sistémico. Los flujos comerciales comenzaron a desviarse a puertos de países vecinos, en especial Alemania y los estados bálticos, mientras la economía polaca veía cómo cada hora de cierre costaba millones de euros en pérdidas directas. Contratos internacionales incumplidos, cargas perecederas estropeándose, clientes nerviosos y una reputación de fiabilidad que, tras años de esfuerzo, empezaba a erosionarse ante los ojos del mundo. En Varsovia, el gobierno polaco se encontró atrapado entre la urgencia económica y la complejidad diplomática. Acudió de inmediato a Bruselas y a la OTAN, buscando una reacción contundente. Pero tanto la Comisión Europea como los representantes de la Alianza Atlántica respondieron con cautela. Profunda preocupación, promesas de análisis jurídico y consultas entre bastidores, pero sin medidas concretas en los primeros días. Nadie quería asumir el riesgo de escalar la situación militarmente en una región tan sensible. Las consultas aliadas se limitaban a representaciones técnicas, mientras en los puertos polacos seguía la parálisis. En Moscú, el tono era frío, casi desafiante. Putin insistía, públicamente y sin elevar la voz, en que Rusia actuaba dentro del marco legal, simplemente protegiendo sus fronteras y cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Ni amenazas ni concesiones. Al contrario, altos cargos como Medvedev ironizaban sobre la situación polaca, recomendando por los medios que Varsovia busque nuevos ríos para su comercio fluvial. La narrativa rusa era clara. Estamos en nuestro derecho, y ningún papel diplomático cambiará esto. Mientras tanto, la presión interna aumentaba en Polonia. El gobierno enfrentaba duras críticas de la oposición. ¿Por qué apostamos todo al Báltico sin un plan B?, preguntaban en el Parlamento, exigiendo desde la movilización económica hasta urgentes acuerdos terrestres con nuevos proveedores. Los grandes operadores logísticos advertían de una reacción en cadena. Tarifas al alza, problemas de suministro de combustibles, créditos encarecidos. Un directivo portuario lo resumió sin rodeos. Si esto dura un mes, perderemos un año de desarrollo. Si son 3, perderemos una década. Todo esto va mucho más allá de coordenadas marítimas. Lo que está en juego es la confianza, la estabilidad de la región y el futuro del comercio europeo. Cuanto más dura el bloqueo, más se resiente la economía polaca. Empleos, fábricas, inversiones. Cada día suma y el daño es acumulativo. La pregunta ya no es solo cuándo se abrirán las rutas, sino si el Báltico seguirá siendo un espacio seguro y predecible, o si Polonia y Europa tendrán que aprender a vivir bajo la sombra de una guerra jurídica que Moscú parece dominar. Pero, ¿qué consecuencias a largo plazo tendrá esta crisis y cómo cambia el panorama para toda Europa? La crisis del Báltico es solo el inicio de una nueva era de presión estratégica. Lo que ha ocurrido no se limita a Polonia. Los efectos de este bloqueo legal se sienten en toda la región. Hoy, Letonia y Estonia ya están revisando sus planes de defensa y ajustando el control en sus propios puertos, mientras Lituania refuerza la supervisión de todo el tráfico marítimo. Hay una sensación generalizada de que las reglas del juego han cambiado, y nadie sabe cuál será el siguiente movimiento de Moscú. Los expertos lo dicen alto y claro. Si esta jugada funciona en el Báltico, Rusia puede replicar su guerra jurídica en otras zonas críticas, desde el Mar Negro hasta el Ártico. No solo es un desafío militar, es una amenaza directa a la economía. Polonia, en cuestión de semanas, enfrenta el riesgo real de default por la imposibilidad de cumplir pagos de deuda externa. Las empresas luchan con retrasos, costes disparados y la incertidumbre de no saber si podrán exportar mañana. Y mientras tanto, la sociedad polaca acumula frustración. Muchos se preguntan,
¿De qué sirve pertenecer a bloques poderosos como la Unión Europea o la OTAN si, ante una maniobra legal tan calculada, el país queda aislado y con sus rutas cerradas? Ante esta nueva forma de coerción, la reputación de Europa como espacio seguro para el comercio marítimo empieza a tambalearse. La confianza, uno de los pilares fundamentales de la economía global, se erosiona cada día que pasa con el Báltico bloqueado. El riesgo es claro. Si Polonia cae, toda Europa puede perder el control sobre sus arterias marítimas estratégicas. Lo que está en juego ya no es solo el dinero o la logística, sino la libertad de comerciar, de decidir y de proteger el bienestar de millones de ciudadanos. Si Moscú logra imponer este precedente sin consecuencias, podríamos estar al borde de una ola de bloqueos legales en otras regiones neurálgicas, donde la política ya no se juega en los parlamentos, sino en los tribunales y las oficinas de control marítimo. Pero, ¿qué enseñanzas nos deja esta crisis? ¿Qué opciones tienen los gobiernos, las empresas y la gente común para resistir y adaptarse ante esta nueva realidad? Vamos a analizar los caminos posibles de resiliencia y lo que el futuro podría deparar a Europa y al mundo entero. Los riesgos globales ya no son abstractos, afectan a cada puerto, cada contrato, cada ciudadano. Lo que ocurre hoy en el mar Báltico no es solo una crisis lejana entre Polonia y Rusia. Es la señal más clara de que depender de una sola arteria estratégica puede poner en jaque toda una economía nacional en cuestión de días. La maniobra rusa ha expuesto la fragilidad de sistemas que hasta ayer parecían inquebrantables. Polonia, que aspiraba a convertirse en el gran hub marítimo del este de Europa, ve cómo sus puertos se vacían y cómo los contratos internacionales se esfuman por una decisión legal tomada en Moscú. Y si esto puede ocurrirle a un miembro de la Unión Europea, ¿quién está realmente a salvo? La lección es contundente. Diversificar rutas y fuentes se vuelve urgente. No basta con confiar en el status quo o en promesas diplomáticas. Hay que invertir en corredores alternativos, reforzar infraestructuras y, sobre todo, diseñar respuestas rápidas ante bloqueos inesperados. Porque el control de recursos críticos o el cierre de un corredor marítimo ya no son solo herramientas de presión económica, son armas capaces de alterar el destino político de un país en pocas horas. La guerra jurídica, este nuevo teatro de maniobras, aprovecha los vacíos legales y los tratados para cerrar el paso a naciones enteras, sin necesidad de recurrir a la fuerza militar. El caso del Báltico se convierte así en un modelo que otros actores internacionales pueden imitar. Es un laboratorio de tácticas para futuras crisis en el Ártico, el Mar de China o el Mediterráneo. Si los gobiernos y las empresas no se anticipan, si se conforman con la aparente estabilidad, quedarán atrapados en la próxima jugada. Ignorar estas señales es abrir la puerta a la vulnerabilidad económica y política. En cambio, aprender y adaptarse puede ser la diferencia entre sobrevivir o caer en la irrelevancia. La pregunta ahora no es si habrá más bloqueos, sino cuándo y dónde. El desenlace de la crisis del Báltico no solo define el futuro de Europa, sino que puede anticipar las próximas jugadas en el tablero global. Hoy, cualquiera puede verse afectado por decisiones tomadas a miles de kilómetros. Lo que está ocurriendo en el mar Báltico no es solo un enfrentamiento entre gobiernos lejanos, ni una historia reservada a diplomáticos o analistas. Es la prueba palpable de cómo una simple acción legal, firmada en un despacho en Moscú, puede paralizar puertos enteros, dejar contratos en el aire, amenazar empleos y poner en jaque la seguridad nacional de un país como Polonia. Los puertos de Gdansk y Gdynia, vitales para la economía polaca y europea, ahora se enfrentan a la inactividad, mientras los ingresos por tránsito se evaporan y las relaciones comerciales internacionales se tambalean. Si la situación se prolonga, el impacto en la industria, el comercio y la energía podría ser devastador, desencadenando no solo una crisis económica, sino también una tormenta política interna. Pero esto va mucho más allá de Polonia. La jugada rusa en la región báltica es también un ensayo de lo que puede suceder en cualquier otro lugar del mundo donde existan rutas estratégicas.
el uso de la legalidad y los procedimientos internacionales como armas, capaces de cambiar el equilibrio sin disparar una sola bala. El mensaje es claro. La estabilidad de los corredores marítimos ya no está garantizada, ni siquiera para países miembros de la Unión Europea o la OTAN. Expertos advierten que este tipo de guerras jurídicas marítimas pueden replicarse en otros puntos críticos del planeta, poniendo en riesgo el bienestar de millones de personas y empresas que dependen de cadenas globales de suministro. Para los gobiernos, esto exige nuevas estrategias y una capacidad de reacción más ágil. Para los empresarios, la urgencia de diversificar y prepararse para lo inesperado. Para la sociedad, es un recordatorio de que el futuro y la prosperidad ya no dependen solo de lo que sucede dentro de sus fronteras. Por eso, la pasividad no es una opción. Mantenerse informados, exigir a nuestros líderes políticas resilientes y prepararse colectivamente para responder a estas nuevas formas de presión internacional es más urgente que nunca. Porque hoy, la geopolítica ya no se mira desde la distancia. Se siente en la economía familiar, en la empresa de al lado, en el precio de la energía y hasta en la estabilidad política del país. Y el mayor riesgo es pensar que a nosotros no nos puede pasar.